Todo el mundo sabe lo que es una anáfora, ¿no? ¡Qué silencios! Bueno, anáfora, esa no hace falta ni escribirla porque se entiende perfectamente. La anáfora es una figura retórica en la que una sucesión de versos o de párrafos empiezan con la misma palabra o con las mismas palabras. Van a saber ahora mismo lo que es una anáfora en un soneto de Francisco de la Torre, al que no voy a volver a mencionar más, pero es para que vean qué belleza de soneto de un autor que no voy a volver a mencionar. Esto es para que vean qué riqueza tuvo el siglo de oro, que tenemos que prescindir de poetas de primerísimo orden. Francisco de la Torre, por otra parte, es un autor del que no se sabe nada. Francisco de la Torre fue editado por Quevedo. Quevedo va a salir mucho a lo largo de, incluso antes de que le corresponda y después de que le corresponda, y tiene un soneto bellísimo construido a base de una anáfora, la palabra bella, y dice cosas tan hermosas como esta: bella es mi ninfa si los lazos de oro al apacible viento desordena, bella si de sus ojos enajena el altivo desdén que siempre lloro, bella si con la luz que sol adoro la tempestad del viento y mar serena, bella si la dureza de mi pena vuelve las gracias del celeste coro. Hago un paréntesis. El celeste coro, naturalmente, saben que se está refiriendo a las 9 musas. Es otra de las cosas que mencionaremos. La literatura del siglo de oro tiene continuamente debajo la mitología grecolatina. Ahora también veremos por qué, por aquello del renacimiento. Y continúa Francisco de la Torre en su soneto. Vean la anáfora. Bella si mansa, bella si terrible, bella si cruda, bella esquiva y bella si vuelve aquella grave luz del cielo, cuya beldad, humana y apacible, ni se puede saber lo que es sin verla, y vista entenderá lo que es el suelo. Es importantísimo porque este soneto, de un autor del que no vamos a volver a hablar, es casi una reproducción, una reconstrucción de otro soneto de Torquato Tasso. Torquato Tasso, ya saben que es el autor de uno de los autores italianos que siguieron la herencia de Petrarca y que fueron muy imitados por los autores, nuestros autores españoles del siglo de oro. Ahí está el Orlando Furioso de Ariosto, que estaba en la biblioteca de Don Quijote, Torquato Tasso, el autor de la Jerusalén, que estaba también en la biblioteca de Don Quijote. Bueno, pues este autor es imitado por un poeta que no es de segundo orden en absoluto, pero del que tenemos que prescindir cuando hay tantos a los que recurrir. Pues bien, fíjense, si le he traído a relucir este soneto, es porque está hablando en el fondo de la belleza ideal. Dice, su belleza, su beldad, belleza humana y apacible, no se puede saber lo que es sin verla, pero una vez vista tampoco se puede entender lo que es el suelo, porque es una belleza que está por encima. Esta es la belleza platónica. Platón va a salir también muchísimo, el platonismo va a salir continuamente, porque es algo que está permanentemente debajo de toda la poesía del siglo de oro. Solamente 2 líneas para que recuerden un poco cuál era la teoría de Platón. La teoría de Platón del mundo de las ideas es que ahora vivimos como en una caverna y lo que estamos viendo son sombras. Los prototipos, los arquetipos están fuera. Y no crean que esto es tan filosófico y tan de ciencia ficción. Es que es así. Es que la ciencia actual ha reconocido que el mundo, sobre todo de la geometría euclidiana y de la matemática, es platónico. Todos ustedes, que son muchos de ellos seguramente serán de ciencias, saben perfectamente que un triángulo equilátero, un triángulo en general, la suma de los 3 ángulos son 180 grados. Eso es verdad, ¿no? Es verdad. Sí es verdad en una geometría ideal, en una geometría platónica, en una geometría plana como es la euclidiana. Pero es que hoy sabemos que el mundo no es así. El espacio-tiempo es curvo y por tanto, en rigor, no hay ningún triángulo plano en la realidad. Luego, la geometría euclidiana es una geometría platónica. Un autor como Penrose, el autor del Camino a la Realidad, un libro así de gordo, explica precisamente eso, que la geometría euclidiana es una geometría platónica, que no hay ningún triángulo en la realidad que sea totalmente plano, porque, claro, los triángulos pequeños apenas se percibe, pero en el momento que salimos de fuera al espacio y vemos que todo es curvo, no hay ningún triángulo plano.
Por tanto, ningún triángulo en la realidad mide realmente 180 grados, sino un poquito menos. Pero lo que dice Penrose es que, a pesar de todo, la relación que existe entre los ángulos de un triángulo sigue siendo la misma, tanto si la realidad es plana como si la realidad es curva. Por tanto, hasta en la física, hasta en la ciencia, vivimos en una realidad platónica. Pues bien, el platonismo de las ideas, que en principio es un platonismo filosófico, es decir, nuestras ideas, después lo veremos, lo de conocer es recordar, nuestras ideas proceden de un mundo externo, de un mundo ideal, y lo que nosotros tenemos aquí son sombras. Esto va a estar permanente debajo de la mayor parte de la poesía y de la literatura del siglo de oro. La belleza es ideal, casi todo es ideal, y sin embargo aquí lo que tenemos es una realidad con frecuencia confusa, con frecuencia contradictoria. Esto lo vamos a ver porque la palabra contradicción es una de las palabras que más vamos a repetir a lo largo de la literatura del siglo de oro.